Los Bahá'ís creen en la intervención de nuestro Creador en la historia. Un principio fundamental de la fe Bahá'í es de que Dios guía y educa a la humanidad a través de personas que Él elige y los hace intermediarios de un mensaje cuyo contenido se ajusta a las necesidades de la época. Esta guía es eterna y universal, es decir, Dios nunca ha abandonado a la humanidad, ni lo va a hacer tampoco en el futuro. Es parte de un convenio cuya contraparte es la obediencia por parte de la humanidad a los mensajes que son revelados por estas grandes figuras históricas, los fundadores de las grandes religiones. Un Jesús en el caso del cristianismo, un Moisés en el caso del judaísmo, un Buda en el caso del budaísmo, y nosotros los Bahá'ís creemos Baha'u'lláh en esta época moderna. Obviamente, estas grandes religiones tienen un propósito dual. Por una parte, vienen para volver a revitalizar y reafirmar algunas ideas eternas, algunos principios espirituales que no cambian nunca. El amor al prójimo, la tolerancia, el perdón, el vivir una vida que se manifieste en traer bendiciones a las vidas de otras personas a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges, las personas con las que trabajamos y nos interaccionamos día a día en la sociedad. Baha'u'lláh dice de que el propósito de la vida es el adquirir virtudes y de que en la medida en la que nosotros reflejamos en nuestra vida interna atributos espirituales, estamos cumpliendo el propósito de nuestra existencia. Baha'u'lláh también afirma de que todas estas grandes figuras históricas, los fundadores de las grandes religiones, han venido a revitalizar y reafirmar estas grandes verdades espirituales que son incambiables, son eternas. Sin embargo, Baha'u'lláh afirma de que la religión también tiene un componente que es contextual, que depende de las circunstancias en las que la religión aparece en ese momento. Cuando Moisés dio su mensaje, era un mensaje muy claro, que estaba basado en la ley, los 10 mandamientos. Y tal vez ese mensaje estricto era lo que la humanidad necesitaba en ese momento, en un lugar del planeta en el que la gente era nómada y vivía en un contexto de algo de desorden y caos y violencia. Entonces era necesario un mensaje duro y nada ambiguo, los 10 mandamientos. Mucho tiempo después aparece Jesús en las orillas del mar de Galilea y su mensaje, su prédica es mucho más suave, enfatiza el amor, enfatiza el perdón, enfatiza el vivir una vida que traiga paz y tranquilidad a nuestra sociedad y a nuestros seres prójimos. Y este mensaje, uno podría verlo, es tal vez complementario al mensaje más duro y estricto de Moisés mucho tiempo atrás. Entonces, lo que la fe Bahá'í afirma es de que este aspecto de la religión, no las verdades eternas que no cambian nunca, sino las enseñanzas de tipo social, se ajustan a las necesidades del momento histórico en el que la religión aparece. La fe Bahá'í es una religión moderna, es una religión que nace en Persia en el siglo XIX y cuyos planteamientos se adaptan a la época de la revolución industrial, a la era de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, además de reafirmar esas verdades eternas que son parte de la tradición religiosa y que la comparte con todas las otras grandes religiones, trae también un conjunto de principios y de ideas que reflejan las necesidades de la época moderna. Quiero darles un par de ejemplos para ilustrar esta idea, este principio fundamental. Un personaje muy carismático dentro de la fe Bahá'í es el hijo
del fundador de la fe Bahá'í. Su nombre es Abdul Baha y él asumió el liderazgo de la comunidad Bahá'í a la muerte de su padre, Baha'u'lláh, en el año 1892. Al igual que su padre, él había estado en prisión y en exilio por mucho tiempo y en el año 1908 finalmente fue liberado en una revolución que hubo en el Imperio Otomano y unos años después emprendió una gira por Norteamérica y por Europa proclamando los principios de la fe de su padre. Bueno, en el año 1906 él escribió una carta a una señora que se llamaba Jane Elizabeth White. Era la esposa de un pastor presbiteriano que vivía en Edinburgh, en Escocia. Y en esta carta, él le dice lo siguiente a la señora White. Todos los miembros de la familia humana, sean pueblos o gobiernos, ciudades o aldeas, se han hecho crecientemente interdependientes. Para nadie es la autosuficiencia ya posible, pues los lazos políticos que unen a los pueblos y naciones y los vínculos del comercio e industria, de agricultura y educación están siendo fortalecidos cada día. Por lo tanto, la unidad de la humanidad puede en este día ser lograda. Verdaderamente esta no es sino una de las maravillas de esta época maravillosa, este siglo glorioso. Abdul Baha esencialmente está diciendo de que el concepto de la unidad de la humanidad no tenía sentido hace 2000 años porque no había siquiera una concepción de la Tierra como un globo, no había conciencia de la existencia de otras civilizaciones en otras partes del mundo. La mayor parte de la gente nacía, vivía y eventualmente moría en la villa o en la aldea en la que había sido concebida por sus padres. Teníamos una sociedad esencialmente rudimentaria y muy pobre, ¿no? Sin embargo, Abdul Baha está diciendo que en la época moderna, como consecuencia del adelanto tecnológico y científico, de la industrialización y el comercio internacional, el concepto de la unidad de la humanidad es un concepto cuyo tiempo ha llegado, es legítimo, tiene un significado claro. En esa carta a la señora White, Abdul Baha dice, la unidad de las naciones, una unidad que en este siglo será firmemente establecida, que hará que todos los pueblos del mundo se consideren a sí mismos ciudadanos de una patria común. Esta unidad, dice, es algo que se va a realizar en la época moderna, en nuestro tiempo. Y en ese sentido, este ejemplo ilustra en una forma muy clara algunos de los planteamientos de la fe Bahá'í, que son muy progresivos y muy modernos y que se ajustan a la realidad que nos toca vivir hoy en día. Ahora bien, ese era un ejemplo. Quiero darles un segundo ejemplo. Abdul Baha, el hijo del fundador de la fe Bahá'í, en la gira que hizo por Europa y por Norteamérica, en octubre del año 1912 dio una charla en la Universidad de Stanford ante un grupo de 2000 estudiantes académicos y administradores. Fue una charla cuyo anfitrión fue el presidente de la universidad, un científico muy eminente con el nombre de David Jordan. En esa charla en Stanford, Abdul Baha dijo algo muy interesante que yo creo que atesora una verdad muy profunda. Él dijo, si la creencia religiosa resulta ser la causa de la discordia y disensión, su ausencia sería preferible, ya que la religión tiene por objeto ser el remedio divino y panacea para los males de la humanidad, el bálsamo curativo para las heridas de la familia humana. Si su mala comprensión y corrupción han traído la guerra y el derramamiento de sangre, en lugar del remedio y la cura, el mundo estaría mejor bajo condiciones irreligiosas. En esa charla en Stanford, Abdul Baha lamentó de que nosotros, los seres humanos, los miembros de la familia humana, hemos creado demasiadas barreras entre nosotros. Hemos creado barreras de creencia.
unos somos cristianos, otros somos judíos, otros somos budistas, y en lugar de construir lazos de amistad, de unión, de amor entre nosotros, hemos utilizado nuestras creencias diferentes como una barrera que nos han separado los unos a los otros, y muchas veces hemos ido en nuestra historia a la guerra para defender nuestras creencias religiosas. Abdu'l-Bahá dice de que esto es una perversión de la religión y de que si la religión no va a unir a la humanidad, es mejor vivir bajo condiciones irreligiosas, dice él. Pero la religión no es la única fuente de diferencia y de separación históricamente. Muchas veces hemos construido barreras en base a nuestra nacionalidad. Unos somos alemanes, unos somos franceses. Y en el siglo XX, estos dos países, junto con sus respectivos aliados, fueron responsables por la muerte de docenas de millones de habitantes, de seres humanos, hermanos y hermanas, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Hemos erigido barreras basadas en el color de nuestra piel. Unos somos blancos, unos somos negros, unos somos amarillos. Y estas distinciones raciales se han convertido frecuentemente en una fuente de desunión, de persecución, de prejuicio. Hemos atravesado por siglos y siglos de esclavitud y la raza se ha convertido en una distinción, en una forma de separación entre los seres humanos. Tenemos separación de género, algunos somos hombres, otros somos mujeres, y estamos saliendo de un periodo muy prolongado en nuestra historia en la que las mujeres han sido tratadas como ciudadanas de segunda categoría. Baha'u'lláh dice de que esto no es correcto, de que la mujer tiene que incorporarse a todos los aspectos de la vida humana, que tiene que distinguirse en todas las áreas, en la política, en la fuerza de trabajo, no solamente dedicarse a las labores de casa y ser el apoyo para sus respectivos maridos. No, la mujer tiene que educarse y tiene que distinguirse. Y Abdu'l-Bahá, en una charla que dio en Filadelfia en el año 1912, dijo de que el establecimiento de la paz universal está condicionado al logro de la igualdad entre los hombres y las mujeres y al hecho de que las mujeres eventualmente ocupen, al igual que los hombres, importantes lugares en la toma de decisiones a nivel político, económico, a nivel científico, tecnológico, etc., ¿no? Ese es un principio muy novedoso y muy importante en la fe Bahá'í. El punto que quiero enfatizar es de que en la fe Bahá'í nosotros creemos que estas distinciones que hemos hecho entre los seres humanos, de religión, de raza, de nacionalidad, de género, no son distinciones que han contribuido a crear un mundo de paz y de prosperidad. Son distinciones que tenemos que abandonar, son distinciones que tenemos que dejar de un lado porque han causado mucho sufrimiento a la humanidad. Y en este sentido, esto ilustra tal vez uno de los principios más fundamentales de la fe Bahá'í, que es la unidad de la humanidad. Me gustaría dar un tercer ejemplo de un principio Bahá'í que fue enfatizado mucho por tanto el fundador de la fe Bahá'í, Baha'u'lláh, como su hijo Abdu'l-Bahá, en los viajes que él hizo por Occidente y en muchas de las obras que él escribió con su puño y letra, ¿no? Baha'u'lláh estaba en prisión en el año 1890, en lo que ahora es el Estado de Israel, pero que en aquella época era parte del Imperio Otomano, y él recibió la visita de un profesor muy famoso de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, el profesor Edward Brown. Brown era una persona muy distinguida en su campo, un orientalista que hablaba perfectamente árabe y persa, y era un muy conocedor de la cultura, de la política y de las sociedades del Medio Oriente. En esta entrevista que Baha'u'lláh concedió al profesor Brown, él lamentó y le dijo de que él veía cómo los reyes y los gobernantes de este mundo estaban más concentrados en utilizar sus escasos recursos para la producción de maquinarias y armamentos
cuyo único objetivo iba a ser el derramar la sangre de otras personas, de otros hermanos y hermanas, ¿no? En lugar de aquello que contribuiría a la felicidad de la humanidad, ¿no? Bahá'u'lláh había identificado ya en esa época un problema muy serio en el mundo, el armamentismo, la utilización de recursos para fortalecer nuestros establecimientos militares con vistas a algún conflicto, cuyo único objetivo es traer sufrimiento y muerte a otros seres humanos. ¿Y qué es lo que confiere felicidad a la humanidad, para utilizar la frase de Bahá'u'lláh? Bueno, es gastar en educación, en capacitación, es educar a nuestros niños, es en luchar contra la extrema pobreza, que Abdu'l-Bahá dijo en una charla en París, es degradante y desmoralizante. ¿Qué más trae felicidad a la humanidad? Fortalecer nuestros sistemas de salud pública para que, como nos ha ocurrido en el año 2020, no caigamos víctimas de una gran pandemia y nos encontremos incapacitados de poder lidiar con sus consecuencias porque nuestros sistemas de salud están muy débiles y decrépitos en muchas partes del mundo. En general, fortalecer la capacitación y la educación de nuestros jóvenes, cosa de que ellos puedan obtener trabajos en una economía global que es cada vez más compleja. Estas son las cosas que contribuyen a la felicidad y por lo tanto yo puedo entender fácilmente por qué Bahá'u'lláh en su conversación con el profesor Brown enfatizó la necesidad de reasignar recursos del armamentismo y la guerra hacia aquellas cosas que contribuyen a la felicidad de la humanidad. Abdu'l-Bahá, él mismo, el hijo de Bahá'u'lláh, unos años más tarde, al poco tiempo de terminar la Primera Guerra Mundial, escribió una carta a un grupo de juristas y académicos eminentes que se habían reunido en La Haya, en Holanda, para plantear qué tipo de reformas se debían introducir a nivel institucional, a nivel global, para garantizar la paz y la seguridad en el futuro y para evitar una guerra mundial en el futuro. Esa era la época en la que se estaba contemplando el establecimiento de la Liga de las Naciones. Y Abdu'l-Bahá, en esa carta que escribió a estos juristas eminentes, les dijo: Dios no ha creado una frontera entre Francia y Alemania. Si este concepto de nacionalismo, que ha sido la causa de esta guerra mundial, prevalece, va a ser la causa de la destrucción del mundo, ¿no? Palabras fuertes condenando el nacionalismo. Abdu'l-Bahá en esa carta dijo de que necesitábamos reconocer nuestra interdependencia, necesitábamos redirigir los recursos del planeta hacia aquellas cosas que iban a fortalecer la prosperidad y la paz y contribuir a la felicidad de la humanidad, ¿no? La fe Bahá'í tiene planteamientos sumamente modernos, sumamente progresivos. Es una religión que enfatiza tanto el aspecto espiritual, ético, moral. Bahá'u'lláh dice que el propósito de todas las grandes religiones a lo largo de nuestra historia es venir y educar a los hombres y a las mujeres, a todos los seres humanos, para que ellos, en el momento de su muerte, que nos llega a todos, podamos irnos de este mundo en un estado de santidad y de pureza. O sea que la fe Bahá'í tiene un fuerte componente ético y espiritual, como todas las grandes religiones. Enfatiza mucho la importancia de enfocar nuestra vida de una manera que contribuya a el desarrollo de nuestras capacidades latentes. Ese es uno de los grandes pilares sobre el que descansa, digamos, la teología, la forma de pensar de la fe Bahá'í. Pero enfatiza mucho el aspecto social, el aspecto, digamos, práctico, la contraparte de una vida espiritual de santidad y de pureza, de un buen comportamiento moral, de una vida que está enfocada
en traer bendiciones a las vidas de otras personas, la contraparte de eso es construir instituciones y construir una sociedad que sea próspera, que sea pacífica, porque esa prosperidad y esa seguridad a su vez va a contribuir a que las personas, en lugar de estar preocupados con la siguiente crisis económica o de seguridad, puedan enfocarse a servir a la humanidad, puedan enfocarse a cosas más productivas y más que contribuyan más a la prosperidad y a la seguridad del mundo, ¿no? Entonces, esta contraparte social se enfatiza mucho en los escritos bahá'ís. Nosotros no creemos en el asceticismo, nosotros no creemos de que la espiritualidad consiste en apartarse de la sociedad, ir a vivir a un convento y dedicarnos exclusivamente a la oración. No, la espiritualidad tiene que tomar lugar en el contexto de la sociedad, de la familia, del trabajo. Tiene que tener una contraparte práctica en la que nosotros nos vemos involucrados en la construcción de un mejor mundo. Es solamente en esa medida en la que la religión entonces cumple su propósito, que es dual. Por una parte, crear seres humanos más santos y más puros, de buen corazón, con un buen criterio de justicia, que contribuyen a crear un mundo mejor, pero simultáneamente, como consecuencia de ese proceso de educación espiritual de la humanidad, entonces construimos simultáneamente una civilización de progreso continuo, ¿no? Los bahá'ís tienen una visión, digamos, muy optimista del futuro de largo plazo de la humanidad. Baha'u'lláh dice de que cuando nosotros redirijamos los recursos que actualmente utilizamos para la guerra y la violencia, para el armamentismo y para defender estas divisiones nacionalistas, en ese momento, cuando redirijamos esos recursos a la educación, a la salud, a luchar contra la extrema pobreza, a disminuir los extremos de riqueza y pobreza que hoy en día son un problema muy serio en la humanidad. En ese momento, entonces, va a empezar un proceso de gran desarrollo y crecimiento por parte de la humanidad. La fe Bahá'í ofrece una visión de orden mundial que nos lleva del año 1945, cuando se crearon las Naciones Unidas y se adoptó la Carta de las Naciones Unidas, a un futuro lejano en el que vamos a tener las instituciones de gobernanza global que nos permitan resolver muchos de los problemas globales que tenemos hoy en día, como el cambio climático, como el armamentismo, como la pobreza, como la desigualdad, algo que no estamos haciendo en este momento. Las Naciones Unidas tienen 193 países soberanos, pero no estamos cooperando a nivel internacional en una forma coherente y en una forma que sea suficientemente intensa como para levantarnos a la altura de estos desafíos y hallar soluciones vinculantes a estos graves problemas. Me refiero específicamente, tal vez en este momento, al más importante de ellos, que es el cambio climático. En la fe Bahá'í se postula de que en la medida en la que nosotros fortalezcamos los mecanismos de cooperación internacional, en la medida en la que reformemos las instituciones que tenemos, como las Naciones Unidas, y les demos mayor jurisdicción y recursos y la capacidad para enfrentar estos problemas y hallar soluciones, en esa medida entonces vamos a empezar un proceso de desarrollo, de progreso, que no tiene límite. Las capacidades latentes que hay en los seres humanos son enormes. Todas las grandes religiones han enseñado que hemos sido creados a imagen de nuestro Creador. Por lo tanto, no hay un límite a las perfecciones que podemos desarrollar, a las capacidades latentes que podemos desenvolver y desarrollar. Y por lo tanto,
La fe Bahá'í anticipa la llegada en el futuro de un mundo inmensamente próspero, un mundo que va a estar caracterizado por la paz, por la seguridad, y en la que los seres humanos vamos a estar enfocados en nuestro desarrollo personal y la creación de una sociedad en progreso continuo y el surgimiento eventual de una gran civilización. Muchas gracias.